¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 13, ¿no? ¿Sí? 13, 12, 11, 10, 9, no, viernes 13 de abril. 12. ¿Cuánto es finalmente? 12 de abril. Muchas gracias. Dios mío, cómo está la cabeza de mí. Día de panel y tengo el gusto por el momento de compartirlo con dos queridos amigos y panelistas muy habituales de nuestro programa. Está invitada Karina Oliva, está a punto de llegar, nos dijeron, así que se va a incorporar en el momento en que esté. Pero sí estamos con René Jofré, psicólogo, analista político, ex secretario general del PPD. Sigue militando en el PPD en estos actos, esta especie de acciones de arte, porque Tomás Duval, cientista político, también militante de Renovación Nacional. Yo admiro profundamente a la gente que sigue militando, en cualquier partido, ¿no? Bueno, en algunos más que en otros. Es más admirable, estar en la democracia cristiana hoy día es mucho más admirable. Esta semana por lo menos. Esta semana por lo menos. Bienvenido, René, un gusto como siempre. Gracias por invitarme. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Oye, estábamos... parece que es casi una obsesión mía, pero estábamos comentando así muy por encimita, pero démosle un par de minutos que sea al tema de la sanción que le impone el Consejo Nacional de Televisión a Canal 13 por mofa a la Virgen María. Ya vamos a decir exactamente cuál es la mofa y que la ratifica la Corte de Apelaciones multando al Canal 13, todo esto por una chiste, broma, que es parte de una rutina de Yerko Puchento de hace un par de años, donde se refiere a la Virgen María, y el término exacto es la Inmaculada Concepción. Ese es el término y el concepto que genera la denuncia que le hacen unos personas ante el Consejo Nacional de Televisión, que luego el Consejo Nacional de Televisión acoge y sanciona y multa a Canal 13. Canal 13 apela a eso ante la Corte de Apelaciones, ha perdido en la Corte de Apelaciones, pero ha anunciado que va a la Corte Suprema. El punto es, ¿se puede sancionar el humor? ¿Se debe? O sea, se puede, sin duda, lo están haciendo. ¿Es sancionable el humor? ¿Hasta dónde un Estado laico, como se supone que debe proteger de la mofa a las religiones? El punto que hace de alguna manera el Consejo es que al mofarse de creencias profundas de personas, tú agredes su sensibilidad y por lo tanto eso tiene que ser protegido y no necesita y colisiona con la libertad de expresión, etcétera. Yo creo que es un tema que parece menor o anecdótico, pero que tiene que ver a veces con profundidades de las libertades, las autonomías de las personas, los derechos individuales, en fin, de nuestra sociedad. No sé si les parece, para comentarle un par de minutos. René, tú estabas haciendo recordando que en Francia había habido algo similar en algún momento. Claro, no, yo recordaba que le había de reírse de la religión, le costó la vida a un grupo de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, y claro, y que en algunos lugares de Francia, no recuerdo con exactitud esto, pero o puede ser en otro país que esté confundido, pero han habido fallos de corte en relación a permitir que las alumnas musulmanas usen la burka, ¿se llama? Burka. La burka. ¿Eh? O sea que no es que es algo propio de su creencia y por lo tanto no tiene un colegio derecho a que ellas no lo usen como para ir a clase. Y yo me preguntaba ahora, estaba pensando, yo tiendo a decir, porque soy partidario de la libertad de expresión más irrestricta, y por lo tanto debiera hacerse humor con todo, o sea, todo cabe dentro del tema del humor, pero estaba pensando ponerlo al revés, hacer como una contra. ¿Qué pasa si alguien cree profundamente, estoy pensando en el caso español de esta semana, en la eutanasia? Correcto. O cree profundamente en el aborto, o cree profundamente en el feminismo, y se hace humor respecto de eso. Tengo la impresión de que habría mucha crítica a eso. Pero una cosa es crítica y otra cosa es sanción. Y creo que habría también recurso ante la. Entonces, tengo la impresión de que ahí tiene que ver con lo que es políticamente correcto en un determinado contexto histórico en una sociedad. Tengo la impresión de que pasa por eso. Y nos parece extemporánea porque, bueno, la Iglesia Católica chilena, que hasta hace 20 años era un poder incontrastable en Chile, hoy día está en el suelo y por lo tanto un fallo de una corte en relación a un tema de este tipo nos parece como raro y extemporáneo.
Ahora, eso yo lo digo como idea como para analizar. Exactamente. Yo en mi caso soy partidario que se haga humor con todo. O sea, soy partidario de la libertad de expresión sin límites. Prefiero que se equivoque la gente a que se le restrinja su derecho a hablar en cualquier sociedad. Tomás. El tema también pasa por la existencia del Consejo Nacional de Televisión. Sí, O al De menos alguna manera, que está en puesto estas cuestión. materias, digamos. ¿no? Está puesto en cuestión, claro, Sé que la tiene labor otras funciones punitiva. distintas cierto. y que uno puede compartir, digamos. Pero aquí también es la existencia del propio Consejo Nacional de Televisión. Desde esa perspectiva, yo no creo que el Consejo sea el órgano en el cual las denuncias respecto a alguien que se sienta ofendido, sea en este caso por la religión o por motivos como tú dices, oye, yo ataco el feminismo o el machismo, no sé, creo que para eso están los tribunales de justicia y ese es el camino por el cual la ciudadanía debe tener las puertas abiertas y que no sea este órgano en el cual reciben millones de denuncias, claro, de distintas personas, todos se pueden sentir molestos, pero yo iría por un camino distinto. Yo creo que el Consejo tiene otras funciones que cumplir y no corresponde en democracia que sea como este órgano sancionador y catalogador de la expresión de esas libertades. Porque eso nos recuerda un poquitito a la existencia de cierto organismo de censura, de alguna manera. No estoy diciendo que él sea el órgano censurador, pero efectivamente multa a raíz de ciertas expresiones dadas en un programa de televisión, que a mí me parece que el camino correcto es la justicia. Y ahí uno puede decir, bueno, podrán ser injurias, podrán ser calumnias, por ejemplo, es que son los delitos menos leves y con menor sanción, obviamente. Pero hay un camino, entonces yo creo que el camino es distinto. Porque no me parece que este órgano, más allá de sus integrantes, cómo se nominan, sea el órgano que deba estar de acuerdo, de alguna manera, ser censor, ya lo digo, censor de los programas de televisión y quien acoge las denuncias ciudadanas. Creo que ahí hay un punto distinto desde un punto de vista institucional. Ahora, yendo al fondo, tiene otras materias distintas. Aquí la expresión de libertad, ahora, uno podría decir, si establece algún tipo de censuras, ¿cuáles son esas censuras? Yo creo que la censura no se puede establecer. Se habla del correcto funcionamiento. Es que una palabra es terrible. una palabra, es una palabra. Correcto, claro. ¿Qué es lo correcto? ¿Y quién lo determina? Exactamente. Claro. Distinto a alguien que uno ofenda con sus propias palabras y la otra persona o institución tenga todo el derecho de interponer recursos judiciales y porque todo se sintió ofendido. Porque se sintió ofendido, injuriado o calumnia. Entonces yo creo que ahí hay un camino muy distinto y creo que me parece el camino correcto. De otra manera, el Consejo, claro, el día de mañana un programa de televisión puede decir, mire, puede estar a favor del feminismo y los que están contrarios van a ir al Consejo diciendo que se sintieron ofendidos, entonces y lo va a tener que multar. Entonces los criterios yo creo que ahí no me cuajan en un sistema democrático. Imagínate tú, Felipe, René el Consejo de Televisión con esas atribuciones en manos de un gobierno autoritario, de cualquier signo. Bueno, como lo fue, po. Claro, Lo por eso vivimos, claro, lo vimos. No, pero ahora ya, 30 años después, 30 años nosotros lo vimos, las generaciones jóvenes no, entonces imagínate el Consejo en manos de un gobierno autoritario, o sea, los límites que existiría. Yo creo que crecientemente se ha ido dando un cierto consenso en que las funciones del Consejo están en la investigación y en la promoción, que hace y que muy bien. Sí. El Consejo cada vez más ha podido tener fondos a su cargo. Pero para hacer estudios. Y además para financiar programas proyectos, de cierta sí, calidad y proyectos. Claro. Y esa es una función que se hace y que se hace muy bien y que ha sido muy valiosa. Si tú empiezas el mundo de la cultura y de la televisión ha sido un aporte, digamos. Claro, si tú haces memoria de las grandes series que has visto en los últimos 10, 15 años, todas están financiadas por el Consejo de Televisión. Y en investigación, especialmente en muy interesante. Mucho. Este otro es un elemento que hoy día se pone en duda y que muy bien, porque es una sociedad como la nuestra que empieza a ser más liberal en el mejor sentido del término. Ahora, desde esa perspectiva, el Consejo, aquí yo estoy por determinar que el Consejo no exista, porque si eso lo hace, que es promoción de la cultura, entonces hagámoslo con el Ministerio de la Cultura. Y ahí tienes canales y te puedes hacer lo mismo. De la misma manera, dentro de una estructura que existe, ya desde ese punto de vista ya no me quedan muchas funciones para el Consejo. Y creo que ya es un órgano que lentamente pudiese ir por la especificidad de la televisión y por el peso que aún tiene la televisión abierta en particular,
respecto a la sociedad. Puede ser que por esa especificidad tenga sentido, pero evidentemente lo pone en discusión, Claro, sin duda. claro. Sin duda. Porque hoy día tampoco todo es televisión, hoy día ya No, es ese es otro tema, digamos, es ¿no? otro tema Otro enorme. tema Y- mucho y la más televisión amplio. abierta ha ido descendiendo Evidente, evidente. Fíjate que yo tengo, bueno, yo tuve a mi cargo un canal en algún periodo, el Chilevisión, antes de que lo comprara el actual presidente Piñera y que después lo vendiera, en fin. Y en esa época te estoy hablando de finales del 90, o sea, alrededor del 98, 99, 2000, 2001, por ahí, el cable tenía una penetración de 20%. Y hoy día es Es al revés, ¿no? 80 y tanto. Claro. De penetración. No sé. Sí, Lo sí, que pasa sí. es que mucha gente ve televisión abierta vía cable. Tú ves Exactamente. noticias, ves programas, ves qué sé yo. Pero la diferencia en esa época, hace 20, 25 años, la televisión abierta era el medio masivo único prácticamente al que podía acudir toda la gente. Hoy día, y con las plataformas y con los streaming y con... Piensa tú que el dato, Tomás, nosotros que somos futboleros y René también, el partido de la Católica con Gremio fue que lo transmitieron por Facebook Sí, Live live. y solo por esa plataforma. Y si no me equivoco, no sé si el próximo año o en 2 años más, toda la Champions League se transmite por Sí. plataformas de Así streaming. es. Entonces, el cambio es... Oye, pero para cerrar este punto... Pero sí, perdón. Fíjate que Tomás Duarte. estamos hablando de la televisión, pero ¿qué ocurre con los medios escritos? Siguen el otro camino. No van al Consejo de Televisión. Entonces yo creo que ahí está el camino. Ahí está el camino y desde ese punto de vista uno resguarda el principio de la libertad de expresión, que a mí me parece se puede hacer en el humor, se puede hacer en distintos tipos de programas y que es necesario tenerlo. Y yo creo que en lo punitivo estamos de acuerdo, lo del Consejo es anacrónico total. O sea, ahí no hay duda. Yo creo- Si quizás la otra función uno dice podrán tener sentido o no. Exactamente, yo creo que por ahí va el camino. Ahora hay que hacerlo, porque si no nos vamos a seguir con el órgano y el problema no es, tampoco hoy día aparecen culpándolo tal, no, porque aquellos consejeros que han sido nominados por el presidente de la República y Senado tienen que cumplir con la ley también. pero O por sea, no supuesto. pueden no hacer su trabajo. O sea, hoy día atacarlo es muy fácil, pero también si no lo hacen, yo también podría atacarlos por otro lado, que no están cumpliendo con la ley. Con la digamos. ley. Entonces están en un Claro, camino los muy propios complejo. reclamantes podrían... Ah, claro, podrían- el propio reclamante decía, oiga, pero ¿por qué usted no está cumpliendo con Porque, la ley? y la ley está ahí. Y la ley está ahí, digamos. Oye, pero en este mismo tema solo llevarlo un par de minutos al punto mismo, que tiene que ver ya, porque en este momento el que está sancionando es un tribunal. Sí. Ya, partió por el Consejo, pero sanciona un tribunal. El hecho mismo de sancionar en este entorno, porque en una sociedad que se supone que es laica, un Estado que tiene que ser neutral, completamente neutral frente a las religiones. Simplemente decir yo le permito a cualquier religión expresarse y que tenga el derecho de la libertad del culto. Pero eso no significa que tenga que protegerla. Menos en los debates, menos decir, mire, usted no me ofenda a la iglesia porque yo me enojo. Discutan, pues. Esa es mi opinión. Yo creo que este tema nos pone en ese debate también que alguna vez hay que dar. El peso que tienen todavía la Iglesia Católica en particular, que es la mayoritaria, muy mayoritaria, pero también las otras iglesias cristianas en términos de que hay ámbitos en los cuales tú no puedes tener una opinión muy categórica porque ofendes. Es muy complicado para una sociedad que se supone que es libre, que es democrática y laica. Po. O sea, yo por lo menos René Joffre. tengo la idea de que las religiones tienen que tener su espacio. Esto responde a las creencias de la gente. No hablemos solo de las religiones, porque también tiene que ver con las creencias. Y las creencias no son solo religiosas, son también de otro tipo. ¿Por qué la gente cree que las fake news son verdaderas? Mucha gente cree eso, porque tiene una creencia porque encaja de manera más segura y más inmediata en su percepción del mundo. Y por lo tanto cree en eso. No es que esté siendo manipulado, alienada a la gente, sino que cree firmemente, porque encaja con lo que en el encuadre que ellos tienen de su ideología, su visión del mundo. Estoy hablando de ideología en sentido blando de la palabra. Entonces creo que ahí hay un punto. O sea, si tú me hablas de las religiones, que son espacios organizados, de la cultura y todo eso, yo digo las religiones no tienen por qué tener una preeminencia respecto a otro tipo de organizaciones. Estamos en un estado laico y punto, hay una separación. Pero respecto a las creencias, yo creo que hay que dar un debate, porque no necesariamente una creencia religiosa, y sí una creencia puede ser importante para alguien, para una persona o un grupo de personas. Ahora, para eso está en un Estado democrático de derecho, y yo ahí
coincido con Tomás, están los tribunales de justicia, hay distintos órganos que están para resolver ese tipo de controversias, si es que alguien se siente ofendido. Pero las creencias yo diría que van más allá de la religión, ¿m? Y que ahí hay un espacio del cual se conversa poco. Yo estoy de acuerdo y que probablemente sería un debate bien interesante. Ahora fíjate que en el fallo, tanto del Consejo como lo reproduce la Corte de Apelaciones, a mí me interesa, porque también trabajé en el Consejo de Televisión en algún momento, es un mundo en el que me parece muy atractivo. Y yo que le estaba eliminando No, pero fue hace años. Había una defensa corporativa. Había una defensa corporativa en el tema. No. Pero mira, no, es que el recurso en alguna parte del fallo habla de que además, dice, era un recurso de humor innecesario porque el público ya se estaba riendo. O sea, si le hubiera ido mal con la rutina y mete la famosa frase que ya mencionamos y que no insistiremos en ella, no sé, porque sí nomás, podríamos decirla. Por pudor. Yo no tengo ni un pudor con ese tema. Porque, fíjate, perdón, si tú le das una vuelta, esa forma de decir la concepción supuesta de Cristo, también es una crítica muy interesante a una creencia muy rara y de la cual yo puedo, de una manera hipersintetizada y en clave de humor, decir es una creencia que nos quieren imponer, absurda, etcétera. Por lo tanto, tiene un sustrato también cuando tú dices, no dice inmaculada, sino que la otra manera es la concepción. Pero el hecho de que le dice, mire, no, si ya el objetivo de hacer reír ya lo había cumplido, no era necesario, es muy absurdo. Es muy absurdo. No, eso es absurdo. No, Sí. no resiste lógica, digamos, desde mi perspectiva, digamos. Pero yo iría mucho más allá del humor, porque no solamente el humor uno puede expresar por distintas cosas. Una cosa es una canción, pudiese ser una canción, pudiese ser el humor, o como René decía, las creencias. Bueno, las creencias son parte, y en esta sociedad chilena que nos estamos abriendo, que han llegado muchos inmigrantes, bueno, las creencias van a ser son muy distintas a las que nosotros incluso tenemos. Miremos la cantidad de inmigrantes que nos han llegado en el último tiempo. Entonces, vamos a hacer una sociedad con diversidad de ese tipo de creencias, con culturas distintas, que de a poco se van a ir integrando. Esto no es un paso que de un día a otro podamos llegar. Y en eso, bueno, tenemos que tener esa libertad para que cada uno se exprese, porque no podemos colocarlas en el molde o en un encuadrado, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Si nosotros le abrimos las puertas, llegaron, bueno, tienen mucho que aportar de distintas maneras. Ya sea en las comidas, en las creencias, en la propósito de libertades, ¿no? A propósito de eso y de lo que tú decías, imagínate el pensamiento de los españoles que llegaron a América, ya respecto a las creencias de los grupos étnicos originarios. Ahí hay un encuadre de las creencias que se hizo a sangre y fuego. Por lo tanto, no es, aunque una creencia te pueda parecer muy rara, una persona, un grupo de personas tiene derecho a tenerla. Pero por supuesto. Y tiene derecho a condición de que no se la imponga a los demás por la fuerza, por qué sé yo. Pero yo tengo derecho también a no creer en eso, claro, y a expresar mi disenso. Y por eso pongo lo de la conquista de América, porque eso fue brutal. O sea, la manera en cómo se impone una creencia, ¿ya?, respecto de otras creencias que eran a lo mejor igual de raras, míticas y todo eso. Entonces ahí hay un punto, quiero hacer el punto porque no... O sea, yo no estoy por ir a encuadrar todas las creencias en el modelo de cognitivo y de visión que tenemos nosotros en Occidente o qué sé yo. Pero estoy porque haya ahí una libertad para que la gente pueda creer en lo... Ahora, eso cuando se convierte en conducta respecto de otros, ahí se empieza a generar un problema. Fíjate que ¿tú has estado en el Cusco? Sí. ¿Y tú, René, también? No. Pero a lo que tú estás diciendo a propósito de la conquista, las grandes iglesias católicas están construidas sobre las piedras de los templos originales. Claro. Y le ponen, es aplastar físicamente la otra cultura. Que es una creencia también. Es bien impresionante eso, Tomás. Es que eso fue dominación. Por cierto. Desde ese punto de vista, no. Y por las armas también, digamos. Fue en muchos casos. El Imperio Inca determina... Hasta por engaños, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a entrar en la historia? Pero hasta por engaños le robaron las fortunas también a los incas. No solamente las creencias. Lo material también fue parte de aquello.
Pero a lo que yo iba, que aquí el debate es interesante en lo que se abre, más allá del humor, porque lo que yo estoy diciendo, culturas distintas. Estoy pensando en Francia, que en sus colegios públicos impide, por ejemplo, a las culturas de origen musulmán usar sus atuendos específicos para ir a los colegios. Hoy día hay fallos, como bien René decía, que están autorizando. Porque aquí el debate es, bueno, uno se encuentra, voy a decirlo muy simple, digamos, nos encontramos en Chile con una cultura y otros empiezan a modificar nuestras costumbres, nuestras formas de aproximarnos, de culturas. Entonces nosotros decimos, bueno, esto parece ser una suerte de peligro, estoy mirando muy sintéticamente, ¿no? Entonces tiendo a cerrarme y a imponer mi norma cultural, porque tengo quizás el temor de que la voy a perder. Y yo creo que ahí hay un grave error, porque si no, eso sería retrotraerse siglos atrás y quedarse en una pequeña plaza. Entonces yo creo que desde ese punto de vista uno tiene que mirar que vamos a sufrir cambios en nuestros comportamientos, en todo, y en expresiones, y para eso tiene que existir libertades. Si alguien restringe esas libertades, va a ser un choque. Claro, y de ahí aparecen en el choque extremo los nacionalismos, la xenofobia, por raza, por color, por distinto. Y que se expresa, y puede expresarse a veces por la pérdida o no de un trabajo, cuestión que es mucho más compleja. Y para eso necesitamos un espacio de libertad y que nosotros nos vayamos acostumbrando a aquello. Pero eso es difícil. Fíjate que desde una perspectiva liberal, que yo comparto por lo menos, uno podría decir, pero ¿cómo en un colegio público va alguien con burka o con atuendo musulmán? Deberían ir todos iguales. Pero da vuelta de nuevo al tema. Y ponte en una escuela pública chilena que una chica o chico vayan vestidos de mapuche, ¿no? Con los atuendos originarios del pueblo mapuche. Y se le prohíba usar eso. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ahí ahora, nosotros somos... Porque tendemos a decir eso respecto de otros, pero no de nosotros. Pero no de nosotros mismos. Ahora, nosotros, yo no sé, yo creo que Tomás menos, pero tú y yo, René, yo en particular, fuimos hijos del uniforme único, Sí, claro. de la reforma, fíjate que esa es la reforma de Frei Montalva del 65. Antes todos los colegios tenían uniformes distintos y distinguían. Y después te dicen, no señor, todos los escolares se visten gris con azul y todo iguales. Y era además más económico para mucha gente y desde un punto de vista de una sociedad más democrática yo creo que tenía sentido también. Entonces es que hay debates muy fue uno de atractivos. sus fundamentos también, era ese. De que una persona porque tuviera más recursos no se viera de una manera distinta a otra. Exactamente. Entonces hubo una idea de igualar eso. ¿Será bueno eso o no será? Ahí es un debate. Por eso te digo, hay un debate muy entretenido. atractivo desde es que Pero yo creo que esa fue una gran iniciativa. Sí, No, también, en el tiempo, mirándola, Sí, no sí. lo traslademos al día de hoy, Sí, pero claro. fue arriesgado en esa década del 60, ¿no es cierto? Imponer esto, Claro. y además Frei Montalva hizo cobertura escolar, digamos. Sí, po. Ya sea la Junta Escolar y Becas, que hoy día es la JUNAEB, es Exactamente. creada por ellos. Entonces, y además alargó. por eso sigue siendo la democracia cristiana la que tiene siempre la dirección. Parece, no lo sé, quién ahora no sé. Ahora, porque era para el sentido común de la época, era una cosa que Era tenía una cosa importante. importante, era importante. Y tenía un sentido democrático, o sea, Claro. igualaba independiente de condiciones sociales. Fíjate que, perdonen esto. Y eso se trasladaba a las instituciones públicas que eran las universidades. Por supuesto que eran sí. muy escasas, sí, eran muy escasas, no, entraban muy pocos, digamos. No, claro, Pero, Claro. pero efectivamente igualaba esa condición y no distinguía ahí, digamos. Y fue muy potente. A mí me tocó ir con la reforma de Frei. O sea, yo fui el primer séptimo, el primer octavo, el primero medio. Los que iban antes que yo salieron de sexto año humanidades y yo salí de cuarto medio. Y yo estaba en un colegio particular, que teníamos un uniforme propio, que tuvimos que cambiar el uniforme, cambiar los cursos. Fue un momento de gran debate y que efectivamente el tema del uniforme fue una discusión muy amplia. Y que para muchos era muy molesto. ¿Cómo voy a perder mi identidad de mi colegio? ¿Cómo no me voy a distinguir de los otros? Me voy a ver igual a los de los liceos. Esas cosas se dijeron Sí, años claro. 65. Felizmente se impuso y fue notablemente importante para ese momento. Yo te iba a decir que las cosas tienen que encajar o este tipo de medidas con los sentidos comunes del momento en que hay, porque lo otro que se trató de hacer, que está reflejado en la película Machuca, ya que Sí, es claro. de una integración, digamos, en los colegios privados de la alta élite,
respecto de jóvenes provenientes de sectores populares fue un fracaso como iniciativa, y hubo un debate distinto. Entonces, lo que tiene que pasar... no lo llamaría es que, ni siquiera integración, claro, fue un experimento. Un experimento, claro, pero social. Pero como te digo, las cosas tienen que tener un correlato con el Del que sentido se está común. hablando hoy Si día, no, de nuevo. del que se está hablando hoy día, sí. Del experimento social. De volver a instalar en colegios Sí, particulares. claro. Varias versiones han pagados. habido. varias Lavín versiones. propuso Sí, algo, sí, sí. Felipe Casel, propuso algo. Cuando al final Han de cuentas, habido sí, propuestas al respecto. como los tres somos liberales, a lo mejor con distintos énfasis, cuando a final de cuentas lo más importante sería tener una educación pública gratuita y amplia, lo suficientemente buena que fuera igual para todos. Sí, Sí, claro. lógico. Como es en los países normales. Claro. Esa palabra en los países normales, ¿cuáles son los anormales? Sí, claro. Lo que pasa es que esa experiencia social, uno ve las entrevistas después de las personas que estuvieron ahí, y más bien, claro, aprendieron y todo, pero sufrieron. Lo pasaron re mal. Sí. Sufrieron, humanamente sufrieron mucho. Sí. Y ellos y sus compañeros, yo creo que también. Bueno, el tema fue propuesto para un par de minutos, darle una vuelta a un tema menor y nos quedamos Es que un todo tema el muy primer bloque y es un interesante, lindo interesante. tema. Y a veces salirse de lo puramente contingente, pero no nos vamos a salvar, vamos a apelar a la democracia cristiana en el segundo bloque. Vamos y volvemos en Muy Política bien. en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con René Jofré, psicólogo, analista político, militante del PPD, y con Tomás Duval, cientista político, también militante no del PPD, de Renovación Nacional. Pero se parecen a veces, ¿o no? Difícil, pero compartimos sí algunas Yo cosas. iba a exponer al Instituto Libertad en más de una Ponemos ocasión. algunas Sí. cosas. Es que sabe, a mí me da... Yo creo Pues que eso no es eso está muy pecado. pero en el debate político nuestro, entre los institutos, los llamados think tank, hay mucho ir y Sí, venir sí. y mucha muy buena Pero es que relación es muy bueno. y eso. mucha elaboración y muy positiva. Claro. Que cuando lo lleváis al terreno de la política parlamentaria u otra se echa a perder rápidamente. Pero bueno, estamos condenados a hacernos cargo también de la contingencia política. Solo alegrarnos de que se haya aprobado en la Comisión de Salud las 3 causales para la eutanasia, que parece ser un paso notable en una sociedad más liberal, ¿no? A Así propósito es. de lo que acaba de suceder en España. Con Por esta ejemplo. matrimonio, claro. ¿Qué Pero es un tema, qué paso tema notable. fantástico. Es un paso notable. Es un paso Fantástico. notable. Bueno, Es un paso. si nos metemos ahí... A propósito vamos de hablar nada más. creencias y todo lo que hablamos por en eso el ya la- anterior, está Es ahí, como la ¿ah? tentación de meternos Sí, ahí y claro. no preocuparnos Claro, de todo de la programa. contingencia. Nos retan porque me dicen, ¿no te acuerdas que se llama Política en Vivo este programa? Sí, pero en fin. Oye, la democracia cristiana. ¿Por qué la democracia cristiana? Obvio, porque tiene este vuelco o no vuelco, no sabemos bien, pero toma esta decisión de aprobar la idea de legislar, dándole un espacio al gobierno que no lo tenía, pero sobre todo generando una situación política que se retrotrae al peor momento de las oposiciones o de las coordinaciones entre las oposiciones, que parecía haberse superado mucho y que el espacio donde mejor se había dado era justamente en la discusión de la reforma tributaria y particularmente entre los técnicos que siguen coordinados y siguen de acuerdo, incluyendo a los demócratas cristianos. Entonces, muy confuso, muy raro todo. Tú tienes toda una teoría, René, respecto de que aquí hay un intento de estratégico y táctico de la democracia cristiana. Sí, yo creo que hay que partir por una cosa, que la oposición al gobierno está dividida. O sea, no más que dividida porque nunca ha estado unida estos distintos grupos, nunca han tenido un frente común. Entonces hay varias oposiciones, al menos 2. ¿no? Yo diría que más de 2, pero al menos 2. ¿no? El Frente Amplio y lo que es los partidos de la ex nueva mayoría. ¿no? Y luego al interior del Frente Amplio hay visiones muy distintas respecto a las cosas, y luego al interior de la nueva mayoría también. Más bien fragmentada, ¿no? Está muy fragmentada. ¿no? Entonces, hay como si hiláramos más fino, podría hasta tener unas 4 visiones distintas de cómo enfrentar al gobierno, ¿no? que es lo que le toca a la oposición cada vez, ¿no? Y por lo tanto, ahora, se había hecho un pequeño avance en el Congreso en relación a este trabajo que señalas tú, y también una declaración política que suscribieron todos los partidos, menos el Partido Humanista, me parece. ¿No todo, también la firmaron? no, entiendo que no. Y
pero todos los demás partidos sí, incluyendo los partidos Frente Amplio. Y por lo tanto había como una declaración de intenciones más el trabajo técnico, y ahí había un piso sobre el cual se podía empezar a trabajar. Decisión Demócrata Cristiana efectivamente retrotrae a una línea cero este trabajo, y le da un triunfo al gobierno cuando el gobierno iba derechito a una crisis de gabinete. Entonces creo que ahí hay un punto que eso lo hace más complejo todavía, el tema. Ahora, lo que parece despejarse después de la bruma del conflicto es que la ADC toma una decisión que cree que tiene un sentido estratégico. Yo te decía antes que esto viene desde Adolfo Saldívar, esta idea de que la ADC tiene que reperfilarse como un partido de centro, que tiene ciertos grupos específicos a las cuales debe responder. Y han hecho mucho énfasis los demócratas cristianos en estos días con el tema de las pymes, con el tema de los adultos mayores y con otras cosas que derivan de supuestos beneficios de la reforma tributaria, haciendo abstracción de la rebaja impositiva, digamos, a las grandes fortunas. Y también pareciera tener, despejada la bruma, pareciera tener también una dimensión más práctica, más concreta, la negociación demócrata cristiana, que probablemente se traducir en proyectos que sean beneficiosos para los distritos de los propios incumbentes. Cuestión que yo no lo digo, esto es parte de las negociaciones, pero es parte del poder político. Y cuando eso predomina, eso iba. Entonces, ahí hay una mezcla. Yo creo que ese sentido estratégico, esa opción estratégica de la ADC, que es legítima, por cierto, está equivocada. O sea, ellos están buscando un centro que ya no existe más. Hace más de 15 años, 20 años que ese supuesto centro no existe. Están buscando ese centro al que perteneció el Partido Radical, la democracia cristiana. Ahora hay muchos centros, incluso desde fuera de la política. Incluso los discursos de centro, algunos son muy radicales. Recuerda tú que Beatriz Sánchez era percibida como más de centro que Alejandro Guilla en la campaña anterior. Sin embargo, la coalición que la sustentaba parecía como más radical. Entonces eso está muy... Evópolis, en mi opinión, es un partido de centro, por ejemplo. La pretensión de Ciudadanos también fue en Chile, de ser un partido de centro. Entonces, esta como búsqueda del santo grial o del retorno a una cosa mítica de la democracia cristiana, en mi juicio, está equivocada. Yo creo que va a tener beneficios parciales, obviamente, en algunos grupos que aún de remanente, pero no creo que pase de eso. Y creo que ha lesionado a la oposición de manera importante. Ahora, el diputado Ortiz ha dicho que de todas maneras ellos van a votar en contra de la reintegración. Lo han dicho todos. Sí, ahí hay un punto de unidad opositora, y yo creo que de ese punto, con realismo, ya más allá de las declaraciones y todo, hay que colgarse, y por lo tanto ahí hacer el punto de unidad opositora para empezar a tratar de reconstruir lo poco que se había logrado. Tomás, ¿cómo lo ves tú todo este? Para el gobierno ha sido efectivamente un tamborcito de oxígeno, por lo menos, en este momento. Sí, claro, la votación en la comisión ya es un pequeño logro, a pesar del largo tiempo, porque pasaron 8 meses para lograr una votación en la comisión, lo cual es un exceso. Desde mi impresión, eso debió haber sido en el primer año y no en el segundo año, a comienzos del segundo año de gobierno. Debió haber hecho todo aquello cuando todavía es relativamente más fácil la construcción política al interior del Congreso. Pero yo en el fondo yo creo que aquí los actores políticos no han asumido que cambiamos un sistema electoral, que eso es un multipartidismo que tenemos ya presente e instalado y con representación parlamentaria, lo cual es una cuestión muy distinta en el sistema, lo que va a hacer que cualquiera sea el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Piñera, u otros, va a tener que negociar siempre en el Congreso, porque la mayoría no las van a tener, no hay expresión. Y tampoco va a estar esos bloques binominales que unos son gobierno y los otros oposiciones. Aquí van a haber distintas organizaciones políticas, partidos políticos que van a ir a buscar sus pequeños logros, producto ya sea con la oposición, con el gobierno, de acuerdo a muchos de las circunstancias. Entonces el panorama en general de aquí en adelante es
es distinto a lo que hemos conocido hacia atrás. Yo creo que eso todavía no lo hemos asumido, ni el gobierno, ni tampoco la propia oposición, que busca la unidad de la oposición como si fuera el gran objetivo político. Y yo creo que la unidad está bien, es parte de algo, pero el objetivo político debe ser distinto. No solamente la unidad política en lo administrativo, en este caso en la Cámara. Desde ese punto de vista, yo creo que la democracia cristiana está haciendo lo que muchos partidos están haciendo, incluso al interior del Congreso, que es buscar sus propias identidades. Y desde esa perspectiva, creo que la democracia cristiana, igual que la nueva mayoría, quizás una de las cuestiones pasadas de la candidatura de Guillén fue la poca conexión con la, entre comillas, clase media. Una clase media que creció bajo el gobierno de la Concertación y también de la nueva mayoría, pero que después como que se dejó de interpretar a esa clase media. Y yo creo que hay una visión, estoy dando una opinión sobre la democracia cristiana, creo que en esa búsqueda identitaria, la democracia cristiana, que ha venido cayendo permanentemente su votación desde el año 89 hasta la actualidad, o sea, no es un partido en crecimiento, todo lo contrario, es un partido que está sufriendo los embates de la política. Quizás René puede tener razón que el centro político está muy desdibujado, pero en ese sentido yo creo que la democracia cristiana intenta buscar en esa identidad un sector de clase media y distanciándose del PC. Yo creo que el PC es su de alguna manera, claro, por decirlo de alguna manera, es aquel elemento, aquel partido que debe ser el contrapuesto entre ellos. Entonces, en ese sentido, la democracia cristiana está jugando ese rol. Ahora, es complejo porque dentro de él es un partido de oposición, y por lo tanto al ser de oposición ya define un límite de qué es lo que es oposición para construir quizás una mayoría, y está buscando su identidad de manera de revertir este declive que se ha venido ostensiblemente produciendo, que es un declive electoral, que al final es una pérdida del poder político. Pues lo peor que puede quedar al final con un timbre y una estampilla, voy a colocar una cuestión muy... o con un partido inscrito en el servicio electoral, pero eso no sirve de mucho. Y yo creo que ahí la democracia cristiana está jugando ese rol en un Congreso multipartidista en que un día va a estar con los acuerdos, como estuvo con la oposición para los acuerdos de la Cámara y del Senado, y otro día va a estar con el gobierno en esto. La verdad es que el tema de la reforma tributaria, claro, le despeja una cancha al gobierno. Eso es así, el efecto político es, primero, le hace un punto político al gobierno y segundo, hace un punto político al interior de la oposición muy fuerte. Porque, fue, claro, es telúrico la decisión. Porque fue un movimiento muy telúrico, muy fuerte, que incluso hoy día le está rebotando al presidente de la Cámara, ¿no es cierto?, con su viaje que viaja a un congreso y distribuye su pasaje para ir a otro lado. Yo creo que ya córtenla. Está bien, puede ir, pero dígalo que su viaje es a un congreso interparlamentario y una visita al Vaticano. Pero no que viaje a un lado y después se vaya a otro lado, porque ahora fue a ver al Papa, a lo mejor se puede haber ido a las Islas Vírgenes una semana de vacaciones. Entonces creo que en eso... para seguir con lo de las vírgenes. Para seguir con el tema de las vírgenes que tenemos. Entonces, yo creo que todo ese escenario ha complicado a la democracia cristiana y esto es lo que pasa en la Cámara y todavía falta en el Senado, donde en el Senado los senadores de la democracia cristiana, yo los veo con posiciones bastante distintas, algunas. Y lo han anunciado. Lo han dicho, pero vamos a ver qué pasa, porque si no vamos a tener un partido además doblemente fragmentado, digamos. ¿Me permite, René, solo un elemento de lo de la democracia cristiana a propósito de la identidad? Pero ¿dónde busca la identidad de la democracia cristiana? Porque este es un partido que tuvo su cenit, digamos, y su momento de gloria, siendo un partido de vanguardia, en Guerra Fría, la alternativa al comunismo, pero la alternativa de superación del capitalismo o de los excesos del capitalismo distinta al comunismo. No sacrificar la libertad, pero hacer la igualdad, hacer la revolución en libertad frente. Sí. Con una iglesia católica progresista y extremadamente prestigiada y en un mundo bipolar. Y hoy día no hay ni iglesia católica prestigiada ni importante, no hay mundo bipolar, o al menos de la manera como se conoció. Entonces no tiene espacio donde se instala la democracia cristiana desde esa perspectiva. Pero fíjate que yo creo que Tomás tiene razón. O sea, la democracia cristiana tiene una búsqueda de la clase media, primero. Segunda equivocación. Porque la clase media hay muchas clases medias, muchos tipos de clases medias la propia estratificación clásica de C1, C2, C3 te propone distintas clases medias. Entonces no hay
una clase media. La Y DC hasta tiene- empresarios dicen ser clase exactamente, media. digamos. Claro, y además agrégale que la percepción que las personas tienen difiere a veces del elemento objetivo. Hay gente que dice, yo soy de clase media. Puede ser clasificado como pobre, pero dice, yo soy de clase media. Entonces, ahí hay una búsqueda de algo que ya no existe más, igual que el centro. Entonces la DC busca el centro y la clase media, dos cosas que no existen por lo menos como conjunto homogéneo, existen de una manera distinta como existían. Y ese resultado, efecto de la modernidad, la democracia cristiana, a mi juicio, no lo ve, no está ciega frente a ese punto. Como te digo, siempre habrá grupos que están en eso, pero la ganancia, entre comillas, es marginal. Ahora, yo creo que respecto a la otra parte de la negociación más concreta, por decirlo así, en un régimen como este, los parlamentarios individualmente considerados, porque aquí hubo un grupo de parlamentarios que empezaron a ver incluso al interior de la bancada, adquieren mucho poder. Si tú quieres parlamentarios que estén más alineados con los partidos, cualquiera sea, la democracia cristiana u otro, tienes que ir a otro tipo de régimen político. O sea, el presidencialismo que tenemos en Chile, la manera como se eligen los parlamentarios, yo preferiría un régimen parlamentario con lista cerrada y qué sé yo, o por lo menos una variación respecto del presidencial, ¿no? Porque si no, cada parlamentario en sí mismo es una negociación. Hemos recordado que hubo otra negociación con parlamentarios considerados individualmente, ni siquiera como grupo. Entonces, esto nos hace preguntar, ¿no?, en una pregunta más de fondo también, sobre qué tipo de régimen político queremos tener. Yo creo que el agote del presidencialismo, las crisis políticas chilenas tienen que ver también con uno de los factores, con el agote del presidencialismo, esta especie de monarquía constitucional que se tenemos elige en Chile. cada 4 años. Claro, entonces que el presidente, digamos, y claro, y cuando el presidente empieza a estar mal, cualquiera sea el presidente que se trate, todo el sistema empieza a tener estos problemas. Considerando que yo también creo que el conflicto es parte de la democracia y tampoco hay que hacer tanto drama con cada cosa que pasa. Claro. Pero yo iría como poniendo un tema más de fondo. Ahora, como la DC también, lo último que digo, es no solo le da aire al gobierno, le da aire al Frente Amplio. Porque el Frente Amplio está, antes de la votación, está en sus líos internos. Tiene varios líos, está la Revolución Democrática, ahora la votación que se tuvo 4 días online del otro movimiento, logró la mitad de los votos de Revolución Democrática. Entonces, ¿por qué se pone el acento en esto? Yo tengo una valoración de lo que es el Frente Amplio, pero ¿por qué pongo el acento en esto? Porque el Frente Amplio dice siempre que representa a la ciudadanía, un ente como abstracto. Pero este tipo de acciones como que desdibujan esa representación. Y en el momento en que el Frente Amplio está en una discusión interna, en una cierta tensión, ahí había problemas entre algunos liderazgos, la democracia cristiana, que es muy contraria al discurso del Frente Amplio, también le da aire al Frente Amplio, no solo al gobierno. Entonces el movimiento es muy raro de la DC. Y probablemente hay que esperar un rato para ver si efectivamente fue una apuesta que valió la pena o no. Solo anotar el punto de que Chahín, el actual presidente de la democracia cristiana, era del grupo de los colorines, claro, es decir, exacto. Viene en la línea de lo Es que la fue misma, Adolfo Saldívar, en esta refundación, no refundación, pero reperfilamiento en identidad, claro, hacia el centro, que es como la búsqueda, es como Pirandello, con los 6 personajes en busca de autores, que es como partido en busca del centro, ¿dónde está? ¿Qué es? Ahora, si tú lesionas a la oposición, le das aire al gobierno y eres oposición, y le das aire a tu otra coalición que está como a tu... Algo hiciste mal. O sea, no, eso no es una apuesta que esté bien. Estás cumpliendo con la parábola del buen samaritano. A lo mejor es una vuelta a un origen demasiado perfecto. Es pura generosidad todo esto, darle a todos los demás. Tomás, Duval. No, yo creo que no es generosidad, yo creo que buscó ese camino. Yo estoy interpretando que ese es el camino, claro, y esa es la decisión. Ahora esto en política, hoy día estamos debatiendo esto, a lo mejor a finales de año ya va a andar buscando aliados para la próxima elección, digamos. Entonces ahí va a caer a otro pragmatismo, digamos, electoral.
probablemente en en esa esta perspectiva, Tomás, discusión. ¿con quién la DC? Si tú paras ya la DC hoy día, Claro, pero si hoy ¿con día. quién hace pacto? Ok, si la nueva mayoría no hace pacto, estoy poniendo hoy día. Miremos el Congreso nomás, ¿sí? Para llevarnos a la votación, digamos. Hoy día la ex nueva mayoría más el Frente Amplio son la mayoría en el Congreso y toman sus decisiones, han repartido las comisiones. Si la democracia cristiana no la incluyen en eso, la mayoría está en los partidos de Chile Vamos más la DC. Sí. Y ahí creamos un elemento distinto. Pero en las municipales. Bueno, ¿y por qué no pensar en esos elementos? Si hoy día los ¿Para qué partidos. quiere Chile Vamos? ¿Para qué quiere la democracia cristiana? Si con la Porque democracia te cristiana va- votada. Pero te va a aportar algo de votaciones, si está bien. No te traes un partido mayoritario, pero te traes un 4%, pues 5%. se quiebra la DC. Es más que el Está PRI. bien, ¿no? Es más que el PRI. Te estoy imaginando. Que es ya, más que el PRI. lo ya- del PRI es ya- una cosa ya a esta que ya no altura. existe, claro, obviamente. No, están en dos congresos Sí, separados en estoy este de acuerdo, momento. Hay estoy de acuerdo, 14 en pero una parte y 22 en Lo otra. que yo estoy diciendo es utópico. Yo Sí, estoy de acuerdo Yo creo que la contigo. democracia cristiana no resiste aliarse con Chile Vamos. Básicamente porque ha tenido alianzas con la centroizquierda. Eso ha sido No, pero permanente. mira, el otro día con Aldo Casinelli. Pero también ha competido con la centroizquierda. Digamos. Sí, por cierto. Y de alguna manera, un poco es eso, yo veo el espíritu que está detrás de la ADC. Quiero competir y quiero destacar y quiero perfilar. Pero tú tienes un ¿sabes cuál es elemento el punto? concreto Y si con no- las municipales que son uninominales. Sí, pero ¿sabes cuál es el punto? De Que acuerdo. hubo un grupo de... René Joffre habla. O sea, la democracia cristiana, además de todas las que enumeré, le hace muy difícil la tarea a quienes en la centroizquierda queremos una alianza con la democracia cristiana. Sí, claro. O sea, incluso en la idea de pensar en ir junto a la municipal y todo eso, porque aquí hay una centroizquierda que está, yo diría, acomplejada, ¿m? Sin discurso político, ¿m? Sin liderazgo, ¿m? Y que hace, digamos, que está la ADC, está el PPD, el Partido Socialista y los radicales. Ese es un mundo que hoy día no tiene y que tuvo durante mucho tiempo liderazgo, contenido, proyecto, y hoy día está como acomplejado, como arrinconado, como metido. Y la democracia cristiana con este movimiento también a ese mundo, también a la centroizquierda le hace difícil la tarea, porque la idea era tratar de empujar una alianza en ese sentido. Y entonces un problema. Es que es muy complicado porque si tú, Tomás, miras el cuento de las municipales, donde la primera mayoría sale, el alcalde que Sí. saca, el candidato que saca la primera mayoría sale. Un Chile Vamos sólido en términos, olvídate del PRI, ¿no es cierto? Pero un Chile Vamos donde los tres partidos van claramente unidos, gana el 80% de las municipales. Y si además la centroizquierda y el Frente Amplio y la democracia cristiana andan por lados distintos, es decir, no tiene para qué aliarse con nada. O sea, la situación de la ADC es particularmente compleja también en ese escenario. Esto de empujar a que el PS, el PR y el PP hagan una lista común, Obvio. ¿no? Y se juntan Claro. con el Frente Amplio. Y la ADC queda volando, pero no y yo creo que ese acuerdo no le gana a Chile Vamos hoy día. Es muy No, no le complejo gana, el panorama. no le gana. No, si en términos electorales para la oposición es muy complejo. Y la posición de la ADC, porque la ADC al final puede ser, hoy día es la bisagra para la reforma tributaria. Desde el punto de vista que tú me lo estás diciendo, es la bisagra para ganar o perder una alcaldía. Entonces también tiene, entre comillas, algo que cobrar por ese aporte. Sea es que- Chile es que- Vamos o sea lo Es que otro. ahí no es bisagra, pues ahí Pero- queda votar. No le sirve a ninguno. O lo No. toma la Es que- Chile es Vamos, que- gana es que- solo. Es que en esto tú te vas. Yo creo que aquí, como yo estoy mirando, creo que el sistema político hoy día es más distinto y hay partidos que pueden no estar en alguna coalición y van a ser importantes porque si logran tener una contención en el peso, pueden estar hoy día en la oposición y otro día apoyando. Pero eso en el Parlamento. Y eso- pero y también jugando su rol político, más allá de aquello. Sí, probablemente. Estoy. Mm. estoy Probablemente el cálculo de los, independiente del cálculo de los dos autores y dos, intelectuales digamos. de esto tiene que ver con tener el realismo de decir sí, la ADC es un partido en declinación, que no importa entonces tener un partido más chico, compacto, pero que pueda moverse y ser influyente en esto. También puede ser eso. Oye, Y no que se confunda con una izquierda. Yo creo que, o sea, el parámetro que le queda a la democracia cristiana es la CDU. Mira la CDU, digamos. ¿Sí? En Alemania. Pero el No, está peso de bien. la CDU en Alemania con Pero, respecto a la pero, ADC tiene, acá. pero tiene una política coherente, clara. Pero siempre fue así la CDU. De Si acuerdo. la democracia cristiana De acuerdo. latinoamericana es La- una anomalía, pues si la democracia cristiana está bien. europea Está es de bien. centro derecha. Entonces es probable que ese sea el camino por el cual haya tomado la decisión política
Financiados por la cristiana. Konrad Adenauer, los que pensaron eso. Claro. Bueno, más allá del financiamiento, pero es una decisión política, ¿te fijas? De seguir ese camino y construir efectivamente esa coalición. Ahora, tú me dices, no con el poder político que tuvo, que tiene. Claro, pues las rémoras al pasado, el Partido Radical también podría vivir de buscar Bueno, las rémoras ese del es pasado. el diseño Pero el del Guti y partido- la Soledad Alvear cuando se salen de la democracia cristiana. Bueno, probablemente aquí estamos viendo ciertas expresiones. Ahora, eso choca también con sus cuadros políticos internos. Güey. En el Senado sabemos que la senadora Proboste no piensa lo que yo estoy señalando aquí como un gran camino o posible, digamos. ¿Ah? No piensa igual. Y hay otros que tendrán diferencias, por mencionar a una sola. Y las de bases aquellas. militantes, que son pocas, pero Y que las algunos uno bases. conoce, no están en esto para nada. Exacto. Bueno, ahí tiene que ir convocando. Si eligió ese camino, tiene que tomar ese camino. Ahora, si va a volver a aliarse, los costos de aliarse con el PC para ellos fue demasiado políticamente y electoralmente malo. Uno podría decir, venían siempre declinando, sí, pero fue parte de aquello. Oye, lo curioso es que los partidos del Frente Amplio ahora se están cambiando de nombre y son partidos socialistas libertarios, como decía René, están buscando un nombre asociado más al socialismo que a otros lados. Nos quedan 2 minutos nada más. Rancagua, el desastre de Rancagua, no podemos dejar de mencionarlo como un hecho tremendo de los últimos días, ¿no? Es la cosa de los Está jueces. sucediendo allá con los jueces, sí. Bueno, el Poder Judicial, si bien es una institución cuestionada hace mucho tiempo por distintas razones, no había estado en el epicentro de los escándalos políticos del último tiempo. Eso es interesante de mirar lo que está ocurriendo en Rancagua, esa connivencia que hay poder político poder político de un poder del Estado respecto al otro. Y la corrupción, si Sí, son no, colmeros. sí, claro. La claro, corrupción es el problema. claro. Y ojalá sea solo corrupción y no haya narcotráfico Sí, o cosas claro. detrás, porque eso también puede ser Ya el la primer apelación a la camino. magia negra ya era, Ya era bastante extraña, ¿no? Es Pero un hilo que lo un empiezas hilo a que- tirar y no sabemos Sí. dónde termina. Efectivamente. complicado y se va a venir re complicado, porque las primeras informaciones que uno ve por la prensa, esta idea de que la cantidad de implicados, recuerden cuando empezó el escándalo de Carabinera, habían pocos implicados, pero Y después después, empezó- mira cómo va. claro. Hoy día estaban Claro, lo que tomando pasa es que decisiones aquí en además Carabineros. tiene implicancia, institucionales, sí, porque el Poder Sí. Judicial está en una crisis, pero obviamente el magistrado Arguiqueta parece ser el más afectado de aquellos, digamos, el que la Fiscalía ha entrado directamente sobre él. A los otros dos parece que todavía no tienen las pruebas suficientes, digamos. Pero hay otros abogados Pero- también que ya los Que pillaron. también, no, y si hay no están- fiscales, o sea, no es, Como esto es- no eran están dos personas investigando aisladas. cuentas, Es como la sí, punta de un iceberg, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Y han aparecido reuniones del senador Letelier, ¿no es cierto? Con ellos en fiestas, en comidas, etcétera. Pero era con muchos más. Y esa Está bien. foto a mí yo creo que ahí bien, tiene un pero punto Letelier. Estoy Le taparon la carita a los otros Estoy- gente y es una comida con el Poder Judicial de Rancagua, que no es tan raro tampoco. Esa foto no No, la está bien, visitaba está Bota. Pero hay cosas que se van No, tienen que viendo y aclararse. diciendo y aclararse. Lo mejor aquí es aclarar, porque Sí, si claro. no te van surgiendo los distintos problemas. Y el segundo problema es aquellos que, imagínense que los que llevaron las causas judiciales, porque ya las condenas ejecutoriadas, No se pueden aunque tocar. hayan sido, no se pueden tocar. Aunque hayan sido compradas. Si llegamos a demostrar, ya no se pueden tocar. Solo las que, desde el momento en que esto se Claro, conoció, las tienen dejaron. una Y buena- no hay dejaron fuera. ningún recurso. Y no hay sobre ningún eso. recurso Qué sobre jodido, la sentencia Jodido. ejecutoriada. Sí. Entonces, tú puedes. Sería el escenario terrible decir, mire, oiga, se hizo tal cosa, se hizo tráfico de dinero, se autorizó esto, etcétera, pero yo no puedo hacer nada. Y la Bueno, ese sentencia es un está, punto muy y no complicado. está. Sí. No hay posibilidades de hacerlo. Querido René Jofré, querido Tomás Duval, 1.000.000 de gracias por la gentileza de compartir con nosotros este programa de hoy. La defensa de Orpi es otro tema que es interesante de ver Sí, cómo, claro. cómo se defiende diciendo ¿y por qué yo y no todos? Si aquí fuimos todos. En fin, un gusto, ¿ah? Muchas gracias. Ya nos Igual. reencontraremos en las próximas vemos. semanas. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a todo el equipo que permite que este programa esté al aire en este minuto y luego ya mañana en nuestro streaming de televisión. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.